Hola, buenos días. Mi nombre es Gregorio Santos Rodríguez, estudiante de la Universidad Vizcaya de las Américas. Aquí vamos a hacerle una entrevista al licenciado eh, Jesús González Ávila sobre el comportamiento criminal o estas situaciones que estamos padeciendo en nuestra ciudad o ya sea en todo México. Aquí me da mucho gusto, licenciado, que me dé esta entrevista a ver sus puntos de vista sobre este asunto de la delincuencia. Lee, ¿cuál es el origen del comportamiento criminal? Ok, pues bueno, primero que nada es un placer apoyar de nuevo a los alumnos de, ahora sí que mi alma mater, soy licenciado en psicología por Vizcaya, de primera generación, y pues bueno, abarcando o sobre el origen de la conducta criminal, le puedo explicar, por ejemplo, en base a mi investigación, a la parte criminal de la pederastia clerical o sacerdotes católicos agresores sexuales. El origen de la conducta criminal podemos encontrar diversos factores. Pueden haber factores, en algunos casos genéticos u orgánicos. En algunos otros casos, genéticos quiero decir no que sean hereditarios, sino que hay algo orgánico. En algunos otros casos psicológicos, ¿sí? Víctimas que, por ejemplo, o personas más bien que en algún momento fueron víctimas, en determinado momento de su vida adulta llegan a ser victimarios, en donde la víctima se volvió victimario. Pudieron haber sido víctimas de abuso, por ejemplo, un abuso sexual o una violencia física, verbal, psicológica. Pues, entonces son diversos factores que también a todos ellos pues vamos o se tiene que incluir lo que es el ambiente social. Entonces la cuestión social influye mucho también. Oiga, Lee, entonces sí hay focos donde nos podemos dar cuenta, o sea, sobre un comportamiento que está presentando ya sea el niño u otra persona que está cometiendo ese tipo de delito. Sí, de hecho, hace yo creo no más de 2 años salió un caso de abuso sexual infantil en Gómez. Eran dos niños, dos menores de edad. El agresor era mayor que la víctima. No se hizo nada porque por ser menor de edad pues no se le puede encarcelar. Da la situación de que pasa ese dato o esa noticia hasta en los medios de comunicación, no llegan a hacer nada, pero cuando sale esa noticia, sale otra supuesta víctima del mismo niño. Entonces ya ahí, ¿a qué voy con esto? Que ya desde la infancia se están dando estos focos rojos de que algo, o sea, ¿por qué el niño? ¿De dónde conoce? ¿Por qué sabe que al hacer eso va a causar esto? ¿Sí? Evidentemente a lo mejor no tiene el conocimiento en cuanto a consecuencias, vaya, de que va a tener una consecuencia legal o X, pero ¿dónde aprendió? ¿Por qué tiene esas conductas? ¿Cómo sabe que es? Evidentemente no es consciente, no es consciente que sepa de que yo voy a cometer un abuso sexual, no lo sabe, no tiene ese lenguaje, pero sí hay indicios desde la infancia eh, de este tipo de rasgos que ya, de hecho, analizamos por ejemplo casos, eh, simplemente Hitler, ¿sí? Sigmund Freud evaluó a Hitler en determinado momento y él dio la indicación de que se le internara en un hospital psiquiátrico. ¿Qué pasó después? ¿Sí? ¿Qué pasó después con los judíos y Hitler? Entonces sí hay focos rojos desde la infancia. ¿Y cómo se empieza a desarrollar esta conducta de este delincuente o de este criminal? Se empiezan a desarrollar, por ejemplo, bueno, yo me he dedicado un poco más a la parte de la pederastia clerical, ¿sí? Entonces, ¿cómo se empieza a desarrollar? Si nos vamos a la línea de la teoría de Freud, las etapas psicosexuales, oral, anal, fálica, latente y genital, eh, la teoría de Freud nos diría que hay una fijación en una de las etapas. ¿Sí? En el desarrollo del infante, dentro de las etapas, hubo una fijación que no permitió un desarrollo pleno u óptimo y que por ende, Freud lo dice, infancia es destino. Entonces, vaya, esa fijación en la adultez va a tener una repercusión. Entonces, ya desde infancia, por eso empiezan a ver esos foquitos rojos. ¿Sí? Por ejemplo, actualmente trabajo como maestro en secundaria. Estoy en unos grupos, está uno aquí calificando o haciendo X, pero escuchas a los niños.
lo que empiezan a ellos a comentar entre ellos, aunque lo digan en voz baja y uno lo alcanza a escuchar, te quedas pensando, no, yo me quedo pensando, ¿cómo saben? ¿De dónde sabe eso? ¿De dónde aprendió? ¿Dónde escuchó? ¿Cómo sabe que eso así? ¿Sí me explico? Entonces, sí hay características o focos rojos y se van desarrollando a lo largo del desarrollo del infante. Y si a eso le añadimos esta situación, por ejemplo, le comento el caso del niño del caso de abuso en Gómez, no hubo una, ¿cómo se le dice? Un castigo, vaya, es aprendizaje, es conducta. Entonces, no hubo un castigo, va a seguir, lo va a seguir haciendo. Entonces, licenciado, aquí también la familia, el entorno familiar ha influido sobre este asunto. Sí. Dentro de lo que es lo que yo me he dedicado a investigar o a documentar, sí influye la familia. El ambiente familiar, el ambiente y obviamente la parte social también. ¿Por qué? Simplemente que en la actualidad hay familias extendidas. Ya no es papá, mamá nada más. Ya nada más a veces es mamá, o a veces nada más es papá, o a veces es mamá con padrastro, y luego se va ese padrastro y regresa otro, o no está con los papás, el niño está con los abuelos. Entonces, esa parte familiar en la que el niño no tiene los perfiles introyectados de qué es papá, qué es mamá, no hay una estabilidad, no hay un orden. Entonces, Sí, sí pues influye. ahorita hemos estado observando, estamos viviendo en esta etapa donde hay mucho divorcio, muchas familias ya desunidas También. y que empiezan a tener sus otras parejas, ¿verdad? Y a veces sí, pues lo que los más afectados son los niños, Así es. ¿verdad? ¿Cuáles serán las tres principales causas de estas conductas, Lee? Vaya, englobarlas en tres características de la conducta criminal estaría un poco complicado porque al hablar de conducta criminal, vaya, tendríamos que especificar cuál conducta criminal, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de lo que yo he investigado de los casos de abuso, las tres principales características es algo muy complejo y muy interesante. Los agresores sexuales tienen su perfil, tienen un perfil de psicopatía, entonces son muy inteligentes, son seductores, son manipuladores, y digo, ya lo mencioné lo de inteligencia, pero me sorprende el nivel de inteligencia que tienen para no ganarse nada más a la víctima, sino a la familia. Y no nada más a la familia, sino a la comunidad. O sea, le estaba hablando, por ejemplo, pedazo clerical, o sacerdotes católicos que están al frente de una comunidad, pues no es una, dos, tres personas, son decenas, cientos. Entonces, cuando pasa una situación así y una víctima denuncia, que es muy raro que denuncie, se echa encima no nada más a una persona, a toda la comunidad. Entonces tienen un nivel de inteligencia y de manipulación tan grande que de las principales características se engloban en psicopatía, que es la seducción, el encanto, la manipulación. Oiga, hace unos meses vimos a este criminal de aquí de la Ciudad de México, que supuestamente él hasta figuraba en las figuraba en lo público y que sus vecinos lo catalogaban como una persona normal. Intachable, ¿sí? Intachable, exactamente. Y resulta que seducía a sus víctimas para después asesinarlas. Así es. Entonces ahí ese tipo de personas es un poquito más peligroso, ¿no? Porque no nos damos cuenta con quién estamos. Sí, porque pasa desapercibido. Exacto. No te das cuenta con quién estás. Entonces, bien, una vez nos comentaba un maestro que que entró un profesor en criminología, creo, o en psicología criminal, al aula preguntando, ¿cuántos asesinos hay aquí? Y pues todos decían, pues nadie, ¿verdad? No hemos hecho nada. ¿Quién sabe? Eso es lo peor, que no se sabe. Porque aquellas personas que pasan desapercibidos son buenas personas, intachable, ¿cómo se dice? Vaya, pasan desapercibidos, son las peores. Entonces, es una de las características de ellos. Oiga, en las enfermedades mentales también tiene que ver con el comportamiento criminal. Dentro de las enfermedades mentales, algunas sí tendrían cierta influencia.
Por ejemplo, a lo mejor dentro de una persona con alguna esquizofrenia, sabemos que a lo mejor no todos, sí algunos pudieran ser violentos, son agresivos, pero también pueden ser violentos, entonces sí pudieran influir. Algunos otros no, entonces ahí sí habría que hacer ahora sí que un diagnóstico diferencial y evaluar muy bien a la persona, pero sí pudiera influir. A estas personas pues no las pueden mm, tratar o procesar como criminales. Así es, son imputables, imputables. Muy bien, Lick. Uh-huh. ¿Cree que la familia y amigos influyan también en esta conducta? Sí, sí, influyen mucho. Por ejemplo, dentro de lo que es la pederastia clerical en México, somos el segundo país con más católicos en el mundo. Nada más nos rebasa Brasil. Entonces ya desde ahí estamos dando que los casos de abuso sexual infantil por parte de los sacerdotes católicos en todo el mundo no se sabe cuántos hay. Porque la iglesia no quiere así. Y porque las víctimas no denuncian. Pero ¿a qué voy con esto? La cultura en México está muy arraigada a la parte religiosa. Entonces, si a eso le añadimos que el sacerdote tiene características de psicopatía, que es muy manipulador, se gana a la víctima, a la familia y a la sociedad. Si la víctima en algún momento va y le dice a la mamá, el padre me tocó, la mamá no le va a creer. ¿Cómo? Si es el padre. Entonces sí influyen. Es por eso que también algunas víctimas no denuncian. Y es por eso que las conductas criminales se proliferan más. Entonces sí influyen. No, muy bien. Pues muchas gracias, Lick, por haberme dado esta entrevista y todo esto a mí se me hace muy interesante, ¿verdad? Y otra pregunta, Lick, que se me está pasando. Uh-huh. ¿Podemos detectar a un criminal? Existen rasgos, sí. Por ejemplo, en mi experiencia dentro de los agresores sexuales, tienen rasgos muy característicos. O será que yo ya tanto leer los casos los tengo identificados, pero nada menos hace no más de un mes me hablaron de aquí, de una comunidad, para pedirme ayuda, una asesoría, porque hay un supuesto agresor. Entonces yo conozco a la persona y me empiezan a platicar qué es lo que pasa. Y le digo, sí, es que él tiene todas las características de agresor. Tiene posición de poder, tiene conocimiento, es una persona muy lista, es manipulador, pudiera ser un posible agresor. Ah, muy bien. No, pues muchas gracias, Lick, por esta entrevista. Me da mucho gusto que me haya dado la oportunidad de entrevistarlo, ¿verdad? Con esto, pues, le damos las gracias al licenciado Jesús González Ávila y muchas gracias a la audiencia.